Muchas gracias por hacer partícipe en comentar este informe y agradecer a la memoria de todas las niñas y niños que lamentablemente tuvieron que morir, tuvieron que dar su vida, su sangre, para otra vez levantar la conciencia de hombres y mujeres, de instituciones, para preocuparnos del tema de la niñez. También saludar a cada uno de ustedes, al señor procurador, a todas las autoridades del sistema de justicia, así como también las instituciones que trabajan en pro de la niñez y también su compromiso para erradicar la violencia en todas sus dimensiones, pero específicamente la violencia y violación sexual contra las mujeres. También, saludar el esfuerzo del señor procurador por hacer que este informe incluya el tema de los pueblos indígenas. Decir que Guatemala es signataria del convenio 169, también de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es decir, que cuando un Estado es firmante de todos estos convenios internacionales, pero también el tener una ley nacional, es de responsabilidad obligatoria hacer que todas las políticas públicas, que todos los mecanismos de intervención específicamente en este caso, porque nos congrega el tema de trata de personas, debería de estar incluido en esas normativas el aplicar, el asegurar el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Comentar también que es muy importante que en este informe entonces se señale la situación, el pensamiento que tenemos como pueblos indígenas. Decirles también que en el caso de los pueblos indígenas, dentro de nuestra cosmovisión, el tema de niñez comienza desde sus derechos, desde el momento en ser engendrado hasta los 13 años. Quiere decir que 13 años se necesita para que papá, mamá, abuelo, abuela y los padrinos también se esfuercen en conducir la conducta de cada niña o niño. Es decir, que todos estos derechos, específicamente hay etapas a los 5 años, a los 7 años, a los 9 años y a los 13 años, donde termina el ser niña o niño. Quiere decir que si en el trabajo del ser adulto hacia la niñez debe haber una permanente actitud de guiar, de proteger y también de conducir a los niños. Pero desde el momento cuando el ser adulto dejamos de ser esa protección para los niños y las niñas, es donde hay desviación. Y por ello, cuando las instituciones del Estado se hacen responsable del bienestar de los niños y de las niñas, de los adolescentes, hay una también mayor responsabilidad, porque el ser niño
aunque las leyes de nuestro país todavía no lo ve como ciudadano o ciudadana, pero sin embargo ellos y ellas tendrán que llegar al momento importante de ser ciudadano, pero no es posible exigir a un adolescente de que se comporte bien si el ser papá, el ser mamá, el ser Estado, el ser sociedad no los conduce a una vida digna. Y por ello es que es de vital importancia entonces hablar de este informe y por lo tanto, bueno, es una responsabilidad, pero también son humildes observaciones que yo haría a este informe. En primer lugar, es muy importante de decir que el tema de trata de personas es un tema desconocido en la terminología y por ello tal vez es una forma también de ese racismo institucional de que se busca palabras difíciles para que no se entienda. No se entienda para exigir derechos, para velar derechos, para poder denunciar si eso es o no un delito. Creo que el tema de trata de personas no solo lo sufre la niña, el niño, adolescente, sino también las personas mayores. Y específicamente en el caso de muchas mujeres, no solo por necesidad, sino también porque el Estado como tal no garantiza, como lo establece la Constitución Política de la República, donde nos dice que el Estado es responsable de garantizar la vida, de garantizar el bienestar, de garantizar techo, de garantizar trabajo. Educación, salud, desarrollo. Eso dice la Constitución. No lo hicimos nosotros, lo hicieron los que son grandes letrados, los que pensaron en regir legalmente la vida política, económica, social y cultural de este país. Pero cuando lo pensaron en que esto no iba a ser posible cumplirlo. Y por ello es que en las comunidades, en las áreas marginales donde existe mayor desempleo, allí automáticamente, como lo señala el informe, ya sea por el alto índice de desempleo, por la falta de atención del Estado, pero también por la falta de protección se dan todos estos problemas de trata. Hay muchos casos donde no se denuncia porque a veces se nos mete en la cabeza de que para poder ganar un salario se tiene que aceptar que uno está obligado no solo al cumplimiento de horas de labores, sino también aguantar hasta donde el cuerpo aguanta. Y por ello, como muchas de las niñas que a través del engaño los traen en la ciudad, las adolescentes, nunca les dicen que en la ley dice que solo hay que trabajar 8 horas, sino ellas se levantan a las 3 de la mañana y se duermen a las 11 o 12 de la noche. Y eso pasa en hogares de diputados, de probablemente